Esta segunda parte de la previa, así nomás, del día de hoy, estamos haciendo el de las máscaras. Vamos a ver si mi garganta da para seguir hablando. No, vamos, obviamente terminaremos ahora de hablar del documental de Paris Hilton. No sé si vamos a ir ahora a Miraculous o vamos a ir a Loco por Mary y ya vamos a ver, ya vamos a ver. Veremos. Bueno, les decía que llegamos al punto más álgido, importante del documental de Paris Hilton, donde notamos, finalmente entendemos por qué ella crea un personaje que obviamente le reditúa económicamente, de niña rica boba, rica es, boba no. Pero bueno, ¿de dónde surge todo lo que es ella? Un poco ese personaje fue creado para protegerse. La máscara que ella utiliza en este caso fue creada para protegerse. Un poco la fue armando previo a lo que le pasó y otro lo fue armando como para decir voy a hacer de mi vida todo lo que se me antoja. Y dicho y eso es lo que hace. Todo lo que venimos enumerando. Luego de salir del lugar, ella cuenta que se vuelve a la vida nocturna, ya tenía 18 años, los padres no le podían decir nada, y en medio de estas fiestas y jodas y todo, conoce a un famoso fotógrafo de artistas, y un día el artista le dice, che, te saco unas fotos, ella ya estaba modelando y haciendo otras cosas, y a ella le dice, bueno, dale, vamos. Y él le dice, ¿podemos hacerlo en la casa de tus abuelos? Sí, claro. Entonces van a la alta mansión de los abuelos de la noche, y él, bueno, empieza a sacarle fotos, ella modela sexy y todo, bien con ropa y todo lo que fuera, le digo. Y en un momento, ella dice, yo no sé si él lo hizo para provocarme, pero me hace un fuck you con el dedito, en la señal de idea, y entonces dice, yo también hice lo mismo. Y salí en esa escena, en esa foto, haciendo fuck you. Y esa foto la puso en una tapa de revista muy importante, con una frase, algo así, no soy una niña rica, bla, 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 o soy una niña rica, pero no me gusta que me digan niña rica, no me acuerdo qué, pero era una cosa importante. Sin contar que además sí tenía una transparencia, entonces medio que se le veían las cosas, los pechitos. Y bueno, entonces estaba como una actitud muy rebelde y detrás tenía la mansión de su abuelo. Adentro de la mansión de su abuelo. Y la madre estaba como, oh, horrorizada. Yo me acuerdo que una vez la madre contó que después se reenojó con David Chappelle, es el fotógrafo. Con el fotógrafo llamó por teléfono, ¿cómo se te ocurre poner una tapa, una portada, una nena de 18 años, qué sé yo cuánto, en esa posición, haciendo esa escena, todo muy mal? Obvio. Y ella, mientras tanto, lo que dice el documental, dice, hacer eso fue como si le estuviera haciendo fuck you a toda mi familia. Por lo que les digo, como yo les digo, obviamente al día de hoy debe ser muy difícil para ella manejar el tema de la bronca y el rencor de lo que le hicieron, que es su propia familia y gente que ella quiere, pero gente que ya no confía, no como antes, ¿no? Una cosa es con su hermana, pero los padres, las cosas, el vínculo, como ella dice, ha mejorado muchísimo con los padres, pero a través de los años, pero fueron épocas difíciles. Luego surgió cosas como les digo, lo del video, la vida nocturna, los escándalos, la cárcel, el video sexual, bueno, todas esas cosas de las que le menciono, porque bueno, todo venía a cuento de lo que venía pasando. Y después toda esta vida de millonaria, acelerada y un poco aniñada, que quiere recuperar todo aquello que no le robaron siendo muy pequeña y siendo una adolescente, por abusos psicológicos y físicos, y llegamos al punto de ahora, en donde por un lado dice, tengo todo lo que quiero y probablemente más, y no soy feliz, no puedo dormir por las noches, y esto vuelve estas pesadillas una detrás de otras, unas detrás de otras. Es una situación bastante complicada. Entonces, bueno, una de las cosas que ella en un momento de la historia muestra es que tiene un montón de cosas en la casa, acumula en un armario, dice, acumula prácticamente todos los regalos que tiene, porque también, dice ella, me quitaron todo lo que tenía cuando era chica, es ahora que para mí yo le doy mucho valor a las cosas y no puedo deshacerme de ellas, digamos, y hay cosas que nunca, inclusive una vez unos zapatos que wow, obviamente tiene el armario para guardar todo, y son unos zapatos wow, pero en esos zapatos a lo sumo lo habré usado una sola vez, dice, como... Y ella misma dice, ay, no sé que sueno pretenciosa, pero realmente es que no es solamente el tema de que sí es rica y que tiene cosas inmateriales, por supuesto, pero sí también el hecho de que hay un tema psicológico de fondo, todo esto que venimos diciendo. Entonces, para llegado a este punto, ya terminando el tema del documental, ella, y llegando al punto importante de la historia, es cuando ella dice, no, yo me di cuenta que tengo que hacer algo. A partir de todo lo que vine viendo, todo lo que vine pasando, probablemente lo que ella dice, en un momento mencionaban que
conflicto con su novio y la pelea es probablemente lo único que no le hubiera gustado que saliera en el documental. Pero después fue como, ok, nada, que la gente vea todo, todo, todo y que sepa que como soy, ¿no? O sea, como que... Y hoy veía una entrevista que le habían hecho a ella, nos dice, bueno, espero que se den cuenta que soy una persona con sentimientos, no soy un personaje. Pero sí, dice, a veces yo no sé quién es. La madre dice, yo no sé cómo, por qué sigue haciendo esa vocecita, y otros dicen, no sé por qué hace esa postura. Y ella misma dice, a veces no sé quién soy. A través de todo este personaje que le ayudó psicológicamente a protegerse. Bueno, entonces en un momento de la historia dice, bueno, ok, ya está. Tengo que hacer algo al respecto de lo que me pasa y por lo que puede llegarle a pasar a otras personas, porque ella entiende que estos mismos abusos todavía siguen pasando en este tipo de lugares y en este lugar en especial. Entonces dice, ya fue, voy a denunciarlos. Entonces, ¿cómo los denuncian? Había una campaña, ella estuvo investigando y encontró a varias compañeras que estaban en ese lugar con ella. Entonces una en especial que lleva una campaña de cortar con el código de silencio, porque dice una de las cosas que te decían en ese lugar es no cuentes nada a nadie de lo que está pasando acá porque nadie te lo va a creer. Y por eso mismo ella dice, yo no se lo conté a mis padres, dice, no le decía lo que estaba pasando. Y si alguna vez les mencioné algo así, pero no les conté todo realmente. En un momento la directora del documental que está entrevistando a la madre, hablan de estos lugares y le dicen, pues te dijeron que te contó que a tu hija le hacían esto o aquello, y la madre se pone a llorar, pues dice, no, yo no sabía nada, nada. Y bueno, nada, estas chicas se juntan finalmente en la casa de Paris, para ellas es como muy movilizante y para todas ellas también, empiezan a hablar de los sucesos y las cosas que vivieron. Una de ellas, por ejemplo, le dice, yo sabía que cuando vi The Simple Life, que era toda una mentira, porque dije, vos decías cosas como, ay, no sé usar, no sé, por ejemplo, la esponja de limpieza. Y dice, ¿cómo no vas a saber? Ojo. O sea, la esponja de limpieza con la cantidad de veces que nos pusieron a limpiar a nosotros. Dice, si sabíamos algo era eso. Y ella dice, sí. Y bueno, menciona un montón de cosas. Hubo gente que le pasa lo mismo que a ella. Muchas de sus compañeras tienen pesadillas. Algunas entraron en unas relaciones tóxicas porque dice, cuando alguien es violento con vos, dice, después es como, es muy difícil entender lo que está bien o mal en una relación. Dice, y de repente justificas cosas que no deberías justificar y caes en la violencia. Físicas, psicológicas. En el momento menciona a Paris que más o menos se hace la cuenta y 5 de sus varios novios que tuvo fueron violentos físicamente con ella. Dice, uno inclusive la ahorcó y muestra algunas fotos de unos que le marcaron los brazos, otros les rompen las computadoras. Dice, hay gente, algunos me han pedido las contraseñas de mi computadora, por eso cada vez que corto con alguien tiro la computadora, más bien me la llevo para que se la den a otra persona, porque no, dice, realmente no puedo confiar, no puedo crear un vínculo del todo. Bueno, y tiene que ver en parte con todo esto de los que les vengo mencionando, de lo que ella vivió. Y no es la única, muchas de ellas le pasa lo mismo. Entonces, ahora, ahí, a partir de todo esto que vengo diciendo, es que, bueno, todas ellas hacen esta especie de campaña de rompamos con el silencio, y eso la incluyen a Paris. Entonces hacen videos en donde hablan de este lugar, hablan de lo que les pasó, escriben en un cartel las secuelas que han tenido de todo eso, se ponen como una cinta en la boca, como, bueno, no puedo hablar, pero muestro esto, y cuentan después todo lo que les pasó. Y esto se hizo una campaña para entrar en las redes sociales. La gente, después del documental, la gente de este lugar más o menos se salió a defender diciendo, no, pero nosotros le compramos este lugar, está obviamente activo, le comparamos este lugar a los antiguos dueños y no teníamos ni idea de lo que pasaba antes, pero nosotros no todos somos así. Vaya tú a saber si es así. Lo cierto es que esos lugares sí existen y siguen utilizando violencia psíquica, psicológica y física para supuestamente hacerte que te portes bien. Bueno, es la realidad. Entonces, bueno, ellas contaron todo esto. Inclusive, bueno, a ver, no todos los sitios son iguales, algunos sí, otros no. Por ejemplo, Paris fue después entrevistada del documental por Drew Barrymore, quien ahora también estuve mirando algunas cositas simpáticas que ella hizo, porque ahora tiene ¿cómo se llama esto? Un programa de tal show, Drew Barrymore, entonces que lo puedes ver en YouTube. Y bueno, ella hace entrevistas a famosos, celebridades, a gente y todo. Y en un momento entrevistó a Paris por este documental. Y Drew le cuenta que ella también pasó por estos lugares, pero que en el caso ella sí le hizo bien y que no la habían abusado como de la forma que habían abusado con Paris. Pero que sí entiende que hubo mucha gente, y lo menciona en el documental, famosos que no se atreven a hablar, pero que pasaron por esos lugares y les pasaron esas mismas cosas. Y Paris Hilton es la primera que se une a esta campaña.
Entonces es muy importante. Y Paris dice, yo no quiero que un chico o chica vuelva a pasar por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie. Así que bueno, en un momento es un quiebre del documental. Realmente yo también me puse emotiva cuando lo vi porque ella deja un segundo a sus compañeras después de la charla, se va a este armario lleno de cosas que tiene y se quiebra. Donde dice yo, no sé, dice yo. Dice, todo esto es como que resurge. Bueno, el psicólogo mencionaba que esto es parte de cuando pasa un trauma, ¿no? Que a veces uno quiere, y la mayor parte de las veces, el hablar del tema y el abrirse y el contar todo lo que le pasó a uno, ayuda a curar las heridas. En otros casos no, porque es peor. Bueno, el caso de Scary Paris parece que sí, le hizo bien, pero bueno, dice, obviamente en el primer momento es como mucho shock, porque también dice, parte de estos traumas significa a veces revivir todo lo que viviste. Entonces, ella se pone muy mal, se pone a llorar, y entonces, bueno, ella dice, no, haber hablado con ella fue como que... No solo dice me retrotrae todo lo que viví, sino dice me di cuenta de todo lo que perdí. Y el que dice yo tengo tantas cosas, no tienen un valor lo importante material para mí, dice. Es como que empieza como a reflexionar y analizar sobre un montón de cosas de su vida. Entonces dice, yo no soy esto, dice, pero hay días que no sé qué soy, dice. Es muy duro todo esto de tener una careta que te armaste como personaje, como para defenderte, como todo, y en algún momento confundirte con esto, ¿no? Y que esto que te ayudó a protegerte también te ayude y te esté dañando y te ayude a no entender, digamos, no poder disociar a la persona del personaje. Bueno, y entonces ella contó todo esto en este documental y bueno, termina después el documental haciendo una especie de confrontación con la madre donde le cuenta todo lo que pasó, bueno, se abrazan y todo y la madre le dice obviamente que si hubiera sabido todo lo que estaba pasando, ella y su papá enseguida iban a estar en ese lugar para sacarla ahí, que no hubieran permitido que la dañaran así, pero bueno, el daño está hecho. Termina la historia con una bonita canción muy conocida de Cyndi Lauper, pero cantada por otra persona, es un cover muy tranqui, y vemos escenas de Paris siendo jovencita, pequeña niña, y la canción es The Girls I Wanna Get Fun, ¿no? Esto de las chicas solo quieren divertirse. La verdad es muy lindo el documental, es muy interesante, es muy triste todo esto que les menciono, ¿no? Es interesante saber y conocer una faceta diferente de la persona que uno creía conocer. Es emotivo, y es emotivo esto, ¿no? El movimiento de cosas y de sentimientos y el empezar otra vez a pensar en el ver para atrás, ¿no? Y el ver también cómo lo que sos ahora tiene que ver con lo que fuiste en el pasado, cómo lo fuiste creando, porque no siempre es lo mismo ver, o sea, una cosa es recordar algo del pasado, pero después entender cómo ese pasado te fue configurando como persona, ¿no? Como identidad, como objetivos, como sueños, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Yo también hice como un poco de reflexión cuando miraba todo esto, ¿no? Más que nada, cuando después ya les digo, después lo voy a poner material extra de la previa, veía el análisis del psicólogo al respecto de todo lo que vivió Paris Hilton, y uno también, había un montón de análisis que le hablaba en general, y uno también se puede identificar con respecto a ese tipo de cosas, bueno, sí, mira dónde estaba yo antes, mira dónde estoy ahora, mira qué cosas logré, mira qué cosas no logré, mira dónde fui a parar, mira cómo cambió mi personalidad, cómo cambié yo, qué cosas fueron las que me hicieron cambiar, qué situaciones me hicieron cambiar, etcétera. Es todo un repaso de la vida de uno que es lindo, es necesario y también es doloroso. De vez en cuando, hacer el parate y volver para atrás. No siempre todo el camino ha sido rosa. Generalmente el camino de nadie ha sido rosa. Así bueno, el de Paris Hilton tampoco. Está bueno porque Paris mostró un poquitito, dejó caer un poquito la máscara finalmente y contó y mostró un poco de quién es ella y de qué cosas le pasaron. Y ojalá también, y es lo que ella espera, les sirva también este documental como una denuncia ante ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? En estos lugares tan terribles. Bueno, a ver, estamos a las 12. Ya a ver qué podemos hablar, que sea cortito, si no lo vamos a cortar acá, porque realmente nos quedaron 3 temas de hablar, el de Luke Perlman, Miraculous y Loco por Mary. Creo que vamos a cortar acá, porque realmente los 3 temas que nos tocan hablar son tan largos y tan detallados como es el caso
de Paris Hilton. Y los vamos a dejar, no sé si vamos a hacer tal vez algún programa, si se me antoja, si me dan ganas en la semana, si no lo largamos para el domingo que viene. Este fue entonces el de París. Las máscaras, primera parte, vendrá la máscara punto 2. Les voy a ir adelantando un poquitito nada más. ¿Por qué las máscaras de las que vienen? ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, Loco por Mary, solamente voy a adelantarlo, creo que ya lo mencioné. Es la historia de este muchacho, Ben Stiller, que en un momento... Hola, ¿cómo estás, Juli? ¿Cómo andas? ¿Bien? Ben Stiller, que... Hola, me saluda, sí. Ahí me salió justo... Juli, bueno, tiene acá Maratón y Atracón, tiene su propio canal, tanto en Instagram como en TikTok, también en la red social Facebook. Síganla, tiene también hace unos hermosos análisis de películas y unas ricas recetas de comida, todo junto. O sea, especialmente las recetas están pensadas para la película o serie de televisión que ella reseña. Y también la pueden seguir en TikTok, en sus redes sociales. Bueno, recién mencioné todo el otro día, pobre, ella también estuvo escuchando un poco el análisis sobre el documental de Paris Hilton. Estoy pensando si seguimos o no seguimos y dejo lo demás. Igual ahora voy a avanzar, voy a explicar igual de qué vamos a estar hablando la semana que viene. Pero bueno, más allá de eso, o sea, como reflexión, Juli, no sé si a vos te ha pasado en esta vida, supongo que sí. Gracias, Marielita, me dice. Lo que yo decía que está bueno en la parte del documental final, que ella hace este camino de reflexión sobre su vida, ver a dónde está, cómo llegó a ese lugar, qué cosas perdió en el camino y qué cosas ganó en el camino, ¿no? Y que para mí eso es algo que es necesario en la vida de cualquier persona hacer en algún momento. Hacer un parate y decir, ok, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo es que yo llegué a ser quien soy, a esta forma? Entonces, no es lo mismo, lo decía, recordar alguna cosa linda de tu pasado o triste de tu pasado, que hacer un camino de análisis específico de, mira, me pasó esto y esto y esto y esto en el pasado, y por eso al día de hoy pienso esto y esto y esto. Es como, a veces esas cosas terminan siendo esto, como yo digo, caretas que te pusiste y no te diste cuenta que las seguís teniendo puestas en algún momento. Y es como necesario hacer un análisis, y no siempre es fácil, ¿eh? Creo que ese es el tema, ¿no? Nos pasa a todos, es muy movilizante, por eso muchas cosas tal vez a veces... Tenía una amiga que tenía una frase, ¿cómo era ella? Que estaba muy buena. Estás como cómoda en la incomodidad. Creo que era algo así la frase, pero era muy interesante. Me pasó muchísimas veces estar cómoda en la incomodidad y decir, es más fácil estar cómoda en la incomodidad porque realmente hay algo que uno no podría pasar o superar. Dice tal cual, es muy importante de vez en cuando revisar el camino. Claro, en especial cuando estás en un camino o estás en un momento en donde no estás cómodo. A mí me ha pasado con trabajo, con relaciones, con vínculos, con un montón de cosas, a todos calculo. Es decir, no estoy bien, no la estoy pasando bien. ¿Por qué no la estoy pasando bien? ¿Qué sucede en mí que no la estoy pasando bien? O me ha pasado inclusive, y esto sí es algo mío y calculo que le puede pasar, no sé si te ha pasado, Juli, sentirte como que haces esto. Estás enajenada de tu propio cuerpo. Sentir, que me ha pasado en alguna ocasión, sentirte triste, enojada, alegre, feliz, lo que fuera, y no tener ni la menor idea de por qué. O ansiosa, y no tener la menor idea de qué es lo que te está pasando, por qué estás pasando todo. Es como que el cuerpo sabe algo que la mente esconde. Y es en parte lo que dice al principio de la historia, Nikki, la hermana de Paris, ¿no? Dicen que el cerebro olvida, pero el cuerpo no. Y es muy interesante, ¿no? También, yo creo que ahí es cuando yo empiezo a hacer esos parates. Digo, apa, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no puedo descifrar? ¿Qué estoy escondiéndome? ¿Cómo no puedo descifrarme a mí misma? Dice, sí, recontra pasa, dice Juli. Claro, es eso, es como muy raro, ¿no? Y ahora, bueno, ya que está Juli acá, entonces vamos a seguir con el siguiente documental, porque a mí me impresionó mucho. Y me impresiona porque esta persona sí que no hace un análisis de su propia careta o su propio personaje. Y me impresiona porque cuando va contando la historia más o menos cronológicamente, todo parecía color de rosa, todo era hermoso y era una persona que tenía todo para ser no exitoso, recontra exitoso. Y la recagó. Y vos decís, ¿por qué? Al día de hoy, lamentablemente, esta persona ya falleció, así que digo, lamentablemente, en verdad no se puede saber qué era lo que pasaba por su cabeza, y eso es lo más asombroso. Pero
la cantidad de gente que engañó en su camino, creó todo un personaje desde muy chico hasta su adultez y vejez, y fue estafando, dañando y no solamente estafas económicas, sino estafas emocionales a las personas. Creó un personaje impresionante que todos se quedaron, al día de hoy un montón de gente lo dice, esta persona tenía una cabeza para hacer todo lo que quisiera y decidió dañar a los otros y lastimarnos, y eso fue muy duro. ¿De quién estoy hablando? Es del documental que mencioné el otro día también, el grupo de Lou Pearlman. Y ya dije, bueno, Lou Pearlman, ¿quién diablos es Lou Pearlman? El creador, para muchos sí conocerán a los Backstreet Boys, NSYNC, creador de boy bands. Allá por finales de los 90, comienzos de los 2000, primero empieza creando a Backstreet Boys y después crea a la boy band. Lou Pearlman, este señor, que era un gordito grandote, así, tenía toda una pinta y onda de bonachón, y vos lo veías y era como, ¡ay, era el tío! Él mismo le decía a los chicos que le dijeran a los chicos de la banda que le digan Big Papa, ¿no? Como el papá gordito. Y él solía autoproclamarse el sexto miembro de las bandas. Estas bandas tenían 5 chicos, realmente las boy band tienen 3 chicos a 5. Me daba gracia porque el documental dice 4 nunca hay. Siempre por alguna razón son 5 o son 4. Este señor era en ese entonces muy conocido, yo era fanática de los Backstreet Boys en su momento, así que sabía quién era Lou Pearlman, había escuchado hablar de él, del creador y todo, y qué sé yo. Y él se proclamaba el sexto miembro de la banda, tanto de los Backstreet Boys como después de NSYNC. Yo después de un tiempo enteré, porque había mucha pica entre Backstreet Boys y NSYNC, después me enteré de que el mismo Lou Pearlman trabajaba y había creado NSYNC después de los Backstreet Boys. Y no solo ellos, crea un poco más, inclusive hace un reality sobre boy bands en MTV. No sé si era la época de los bandanas o previo antes de las bandanas, hace un reality show, sí, creando después, ¿no? Todo esto después de tener estas dos boy band, y también hacen famosos a estas boy band. Wow, pero mucho. Lo más conocido obviamente son los Backstreet Boys y los NSYNC. Por supuesto, yo después me entero que esta persona los había estafado, hubo un juicio millonario y no mucho más fue, y que la cosa estaba más heavy. Estoy adelantando un poco de lo que vamos a hablar, y él muere en la cárcel tiempo después de estar en la cárcel, ¿no? Pero era todo mucho más complejo. Esta persona era realmente alguien muy complejo. Entonces, uno de los productores de este documental es Lance, que es muy conocido porque era uno de los miembros de NSYNC, y que no solamente era miembro de NSYNC, es alguien que después él menciona y sale a decir, en esa época, que tampoco era tan conocido, como miembro de boy band, que él era gay. Todavía pertenecía a NSYNC cuando lo dijo. Y se fue una liberación para mí, pero también era complejo porque estaba en NSYNC, era una boy band y yo era gay, y entonces era como complicado. Y bueno, él es uno de los que crea este documental, que dice, ¿cómo se llama el documental? Vos buscalo en YouTube, creo que está como el documental de Lou Pearlman. Sí. Y entonces él, obviamente las entrevistas que vamos a ver son entrevistas a algunos miembros de las bandas. Está Lance, por supuesto, creo que hay 2 más de los NSYNC, Joy y otro Jay-Z o algo así se llamaba, que van a estar. Yo los NSYNC no los seguía mucho. Va a estar la mamá de Justin Timberlake, no está Justin Timberlake hablando, pero sí la mamá, que cuenta lo que vivieron. Es como que buscó representantes de cada grupo, ¿no? Para hablar. Y del caso de los Backstreet Boys va a estar AJ. Y también hay alguien que está hablando y que uno nota que realmente, lamentablemente, pobre chico, a mí me da mucha pena porque yo lo conozco de chiquitito. No está bien últimamente, se sabe, y tiene muchos escándalos, pero también habla en este documental. Es Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, que es uno de los miembros de los Backstreet Boys, que también tenía sus mambos, ¿no? La familia de Nick Carter era bastante disfuncional. Es muy triste porque cuando después AJ va contando cosas, dice, a ver, el problema es que todos nosotros, dice, tanto Backstreet Boy como NSYNC y las otras boy band, éramos chicos, que eran artistas, que queríamos triunfar, que queríamos ser famosos como todos, y él te vendió un mundo de colores que no era. Y también nos estafó emocionalmente porque nosotros lo queríamos a él. Él, no les digo, nos pedía que eligiéramos Big Papa. Para algunos de nosotros realmente fue una figura paterna, porque también a alguno que otro de nosotros o tenía problemas en su familia, caso de Nick Carter, situaciones disfuncionales. Entonces era muy duro después enterarse todo lo que esta persona iba a hacer. Y iba a hacer mucho. Además, y no eran los únicos que había dañado. Había mucha gente en el camino. Van a estar entrevistándose a unas personas que son adultos mayores. Hola Gabo, ¿cómo estás?
que uno dice qué diablos hace esta gente acá hablando, pero es muy importante también. Amigos de la infancia de este señor Luperman, que también fueron estafados por él. Y gente que tuvo que ver con investigaciones, esta persona y todo. Pero bueno, ¿cómo empieza la historia de Luperman? Bueno, ahora creo que nos dejamos solos, no está Maratón y Atracón, se fue Juli, Cabo también. Así que yo no sé si avanzar o no más con esta historia o dejarla para la semana que viene. Estamos 2:20. Porque la verdad que es una historia muy larga, muy compleja, pero como ven, esta persona realmente creó un personaje desde muy chico para llegar al punto de estafar. Yo creo, ¿no? Y creo que con esto va a ser la conclusión del día de hoy. Después vamos a estar hablando específicamente con detalle la semana que viene de este caso en especial, este documental. Tengo la sensación de que obviamente un problema psicológico esta persona tenía, porque era un mentiroso patológico. Probablemente también alguna cosa psicótica. Yo no soy buena para... La verdad que no está bueno dar términos psicológicos cuando uno no sabe muy bien del tema. Pero lo cierto es que, ¿cómo es posible que vos no tengas... Era como sangre fría. ¿Cómo es posible que vos no tengas ningún tipo de moral ni ética y llegas a engañar a la gente que te quiere? Es un poco lo que se preguntan todos en ese documental. ¿Cómo no tenés culpa? Uno de sus amigos dice, él mentía tanto, pero tanto, que creo que en algún punto él se empezó a creer esas mentiras. Entonces es muy fácil mentir cuando vos mismo te estás creyendo la mentira. Y yo creo que sí. Bueno, no sé quién está ahí en el vivo porque vamos y venimos. Yo estoy en la duda de si avanzar con el documental o no. Bueno, tal vez podríamos avanzar y después ver. Si lo terminamos, hacemos un cliffhanger. Bueno, ¿cómo es la historia de esta persona? Bueno, primero yo voy a contar un poquito la historia de cómo yo llego a esta persona, ¿no? A Luperman. Bueno. Y cómo curiosamente se van asociando algunas cosas. Nos vamos a trasladar a los 90, a los locos 90, año 1992, creo, o 91, por ahí andábamos. Había una banda, una boy band, muy conocida en ese entonces, los New Kids on the Block. Uno de estos miembros, por ejemplo, Donnie Wahlberg, lo conocerán tal vez porque en principio es el hermano de también conocido Mark Wahlberg, el actor. Si alguno conoce, Mark Wahlberg hizo El Planeta de los Simios y alguna que otra cosa. ¿Lo conoce? Este era el hermano mayor. Donnie Mark, es más, Mark Wahlberg fue cantante también, no de esta boy band, pero bueno. Y Donnie Wahlberg actúa, que yo no lo podía creer cuando lo vi, porque nada que ver, una película que es una de mis favoritas, En Sexto Sentido. Hace de una persona muy consumida, muy delgado, que está muy mal y que era un ex paciente de Bruce Willis en Sexto Sentido y que sabemos que no vamos a avanzar mucho en Sexto Sentido, es raro spoilear algo que no, pero sí, es alguien que le dispara a Bruce Willis en un momento en Sexto Sentido, ¿no? Tiene una pequeña escena, pero muy contundente e importante para lo que es la película. Bueno, ese era Donnie Wahlberg. En ese entonces no es que después siguió actuando, ni mucho menos, por lo menos que yo sepa, tenía una carrera. Hace poco hubo una reunión, y cuando yo hablo de hace poco, hablo de hace un año atrás o más, en donde inclusive los New Kids on the Block se juntaron, hicieron unas grandes giras en Estados Unidos junto con los Backstreet Boys, que también se estaban reuniendo para regresar después de un tiempo de parate. Bueno, New Kids on the Blocks eran muy conocidos en Estados Unidos. Y un buen día, que yo ni tenía ni idea quiénes eran, ya en ese entonces empezaba a ver cable, viene mi amiga Verónica, que vivía al lado mío, y me dice, che, Mariela, tenés que venir a ver esta banda, esta boy band. Y claro, yo no sabía lo que era una boy band, bueno, no me dice boy band, esta banda. Yo no tenía mucha idea de algunas cosas y de este tipo de bandas específicamente boy bands. Y me sentó, eran las, no sé, 2 de la mañana, no quiero decir 2 de la tarde, y me dejó sentada, no sé, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde escuchando las canciones de la banda. Me quería lavar el cerebro. Literalmente para que me gustaran los New Kids on the Block. Y lo logró. Tenían buena música, muy pegadiza, muy buena armonía, Bueno, entonces me dijo, ay, ¿cuál te gusta? Bueno, qué sé yo. Mis favoritos eran Jordan Knight y Joey y el otro McIntyre, creo que se llamaba, que era el más chiquito. Bueno. Y esa fue la primera boy band a la que yo me hice fanática. Claro, la boy band ya llevaba un tiempo andando. Y en ese entonces, ya pasaron 1 o 2 años después de mi fanatismo, la boy band
se desarman los New Kids on the Blocks. Curiosamente, el señor Lou Pearlman, quien es el creador de los Backstreet Boys y de NSYNC, vio el negocio a partir de los New Kids on the Blocks. En ese entonces, Lou Pearlman, más o menos en esta época, tenía una empresa de aviación. Llevaba aviones, tenía sus propios aviones y qué sé yo. Sí, era una empresa pequeña, pero de aviación que hace traslados. Y en una de esas empresas de traslados conoce a los New Kids on the Block, a este grupo. Y él decía, ¿cómo diablos estos chicos tienen plata, tanta plata como para trasladarse? Por ejemplo, creo que era de Los Ángeles a donde él tenía su empresa, que era en Orlando, Florida, en Tampa, para ir tenían que ir a un evento o algo así de Disney. Entonces ahí es cuando, no sé si era el que estaba a cargo de la boy band o qué, le cuenta, no, pero vos sabés lo que ganan estos pibitos por lo que hacen, mucha guita. Y el otro hizo los números y dice, me parece que es más conveniente, en vez de tener mis propias empresas de aviación, mi propia empresa de aviación, Intercontinental, no me acuerdo cómo se llamaba, tener una empresa y crear boy bands. Y ahí tuvo la idea. Como después yo conozco a los Backstreet Boys, misma historia, misma amiga, mismo momento, años después. Yo ya era grande en ese entonces, tendría unos 20 años más o menos, y era, sí, finales de los 90, comienzos de los 80 no, comienzos del 2000, cuando los Backstreet Boys empiezan a hacer furor. Y también fue mismo, venite, sentate, mira este video, Get Down, era de los Backstreet Boys en esa canción, la canción Get Down, Get Down, Get Down, Move It on the Ground, todavía me la acuerdo. Fue como, mirá, y era como, wow, Backstreet Boys. Está bien, yo ya estaba pasadita un poco para ser fan de algo, pero me encantó. Y realmente me hice fanática. Después mi amiga es como que medio bola, ya no le dio al tema, y entonces el fanatismo lo empecé a compartir con mi prima, Laura, con la que empezamos inclusive cuando los Backstreet Boys vinieron a la Argentina. Tenemos unas historias increíbles, pero bueno, nada, algún día si hablamos de los fanatismos o lo que fuera, tal vez voy a contarles un poco de mis historias. Lo cierto es que sí, cada vez que los Backstreet Boys en ese entonces venían, nosotros íbamos. A donde ellos iban, nosotros estábamos. Recital que había, nosotros íbamos. Tengo hasta una foto que cuando la encuentre se las voy a mostrar, es muy graciosa, en donde mi prima logró sacar literalmente una pancarta de los Backstreet Boys, que era una promoción de cuando venían en uno de esos recitales, y nosotros nos sacamos una foto con ella y con otra chica que se llama Romina, que también fue lo lindo de los Backstreet Boys de esa época de fanatismo, fue que me dejó una amiga nueva, Romina, porque en ese entonces, y ahora voy a hablar del tema de Lou Pearlman, cuando todo esto pasó, los Backstreet Boys en Argentina se hicieron muy famosos, en Brasil, en toda Latinoamérica, en un momento explotaba el boom. En Estados Unidos no eran tan famosos, en Europa eran recontra famosos, empezó como su fama más en Europa y en Alemania en especial que en otros lugares, y después se trasladó a Latinoamérica. Y también tuvieron obviamente sus hits en Estados Unidos, como la boy band. Poco tiempo después surgiría la boy band NSYNC, surgiría Britney Spears, Christina Aguilera y toda la manufacturía de por aquel lado. Pero bueno, volviendo al tema. Cuando la boy band, los Backstreet Boys vienen acá y todo, entonces, claro, estaban sus hits a full. Nosotros escuchábamos mucho en los 90 en la radio FM Hit. Imagínense, chicos, no había internet, así que era como, bueno, era nada más o ver MTV. Entonces, bueno, siempre estaban los Backstreet Boys, había un programa en la mañana que se llamaba Los 40 Principales, que pasaban las 40 canciones más de moda en ese entonces. Daisy May Queen era la locutora, que yo la llegué a conocer y todo, que estaba a cargo de los 40 principales, y bueno, siempre los Backstreet Boys estaban ahí al tope de los primeros puestos. Apenas entraba una canción se hacía famosa. En ese entonces también la radio, vos escribías cartas, había mail, después empezaron los mail, pero antes escribías cartas. Y entonces yo escribí una carta contando a la radio, porque escriben cartas y en verdad las leía Daisy. Y las cartas generalmente lo que hacían era comunicar a las personas que estaban en la misma onda, cuando no tenías grupos de Facebook ni WhatsApp. Entonces lo que hacían era esto, era una comunicación, era bueno, cuento quién soy, cuento qué cosas me gustan, bla bla bla.
Y yo conté que una carta que a mí me gustaban los Backstreet Boys. Obviamente la idea era conocer amigos por carta, amigos por carta. Entonces ella leía en verdad los gustos de cada uno y los amigos por carta. Y yo había contado en una carta esta. Me escribieron varias personas, tuve amigos por carta gracias a la radio. Y entre ellos estaba Romina, que es de Necochea y que era fanática de los Backstreet Boys. Entonces nos empezamos a escribir cartas contándonos sobre nuestro fanatismo. Y cuando los Backstreet Boys vinieron a Argentina, ella vino a mi casa, se quedó dos o tres días y fuimos al recital juntas, junto con mi prima. El último recital que nosotros vimos de los Backstreet. Después vinieron otras veces, pero ya el fanatismo había volado, ya después con el tiempo. Obviamente uno crece, tiene responsabilidades y se olvida de un par de cosas. Así que bueno, pero fueron lindos momentos para nosotras, con grandes aventuras y todo. Y bueno, algún día las contaré. ¿Qué viene todo esto de esta intro? Bueno, era un poco para contar mi experiencia con los Backstreet Boys. Entonces, después cuando empezó a aparecer en Sync, que había recontrapica, y después pasaron todas las cosas con Luperman, la verdad que yo me quedé asombrada. Con Nick Carter, con la familia de Nick Carter, al día de hoy sigue los escándalos, es como, ay, Dios. Había mucho más de lo que uno, y otros Backstreet Boys también tuvieron sus problemas, de lo que se podía ver, ¿no? En el fondo uno empieza a rascar y empiezan a caer las máscaras y empiezas a ver que no todo era color de rosa tampoco en ese lugar, ni para estos chicos tampoco. Se ganó un montón de guita con esto. Pero bueno, volvamos al tema de Luperman. Entonces, ¿qué sucedió con esta persona? Esta persona, como contaban un poco, al principio muchos reflexionan sobre lo que se logró, la época de dorada, ¿no? De este hombre que... ¿por qué mencionaba lo que les decía? Porque, como les decía, la locutora de FM Hit, Daisy May Queen, en ese momento era tan a furor de los Backstreet Boys, y ella había tenido que entrevistar a los Backstreet Boys, había tenido que ir de aquí para allá, alguna gira de los Backstreet Boys y todo, porque la mandaban de la radio, que dice, obviamente yo también tengo que sacar mi crédito de esto, y escribe, también ella, era la influencer en ese entonces, ¿no? Tenía muchos fans, Daisy, era muy simpática, muy carismática, ahora vive en la India, fue amiga de la faraona, una vez lo conté la faraona, yo no tenía ni la menor idea. Y bueno, ella dio mucho, en ese momento fue como muy movilizante y, digamos, era una cara, entre comillas, visible, porque bueno, era de la radio, que era de las más conocidas acá en Argentina, y que, bueno, nada, mucho, como digamos, era una de esas radios que publicitaba mucho los más conocidos, los más famosos y todo. Entonces tuvo esa capacidad y esa posibilidad de entrevistar a un montón de gente. Y ella escribe un libro, una especie de biografía no autorizada, lo dice no autorizada, sobre los Backstreet Boys en esa época, porque por supuesto daba plata. Todo bien con Daisy, pero daba plata. Y claro, en cada capítulo ella contaba un poco la vida de cada uno de ellos. Ella se había hecho un viaje a Orlando, Florida, donde había surgido la banda, donde la mayoría de ellos eran de ese lugar, y podía haber, y ahí pudo, digamos, inclusive entrevistar gente que los conocía y todo, no a ellos en ese momento, etc. Y en un momento hay un apartado de ese libro, por eso lo estaba recordando el otro día con el tema del documental que habla de Luperman, específicamente de Luperman, el creador de los Backstreet Boys. Claro, en ese entonces nadie sabía que Luperman era una máscara. Entonces, es muy interesante, como el título de ese capítulo es algo así como, en inglés es complejo para entender, The Self-Made Man o algo así, Made Man, que es una, muy mal inglés, no me acuerdo bien cómo se dice esto, pero que es una especie de frase muy conocida en Estados Unidos, que es algo así como el hombre que se hizo solo. Sí, literalmente se hizo solo. Que en verdad es utilizar esa frase del hombre que se hizo solo para decir, esta persona, a lo Paris Hilton, en verdad no se hizo sola ella porque tenía sus méritos, digamos, tenía su plata, pero sí, este hombre es la historia del hombre que empezó de a poquito y fue avanzando hasta tener un gran imperio, y lo hizo solo él, sin ayuda ni nada en este sentido. Se puede decir que en parte tenía razón. ¿Y qué sabíamos de Luperman en ese entonces? También las fanáticas, como cualquiera, era esto, que era un hombre que había tenido una empresa de aeronaves, que había conocido a los New Kids on the Block, que se había dado cuenta que esto estaba interesante, que había creado esta banda, que no era solo... Él hizo todo, o sea, él era manager de la banda, el que creó la banda, el que entrenaba a los chicos, Y yo me acuerdo que leía, ¿no? Este capítulo sobre Luperman, y un poco también lo que los Backstreet Boys contaban en ese entonces, estos 5 chicos, ¿no?
sé de memoria los nombres, posta. Los de NSYNC no lo conocía tanto, obviamente Justin, Lance sí, inclusive los he visto actuar, los otros no. Los Backstreet Boys sí era fanática, así que me los sé de memoria. Nick Carter, AJ McQueen o McLean o algo así, que es el que va a hablar como el representante de los Backstreet Boys en el documental. Kevin, McIntyre, no, estoy confundiendo con otro. Kevin, no me acuerdo ahora el apellido. Su primo, que era Brian, y Howie D, que era el otro chico que estaba en la banda, que están al día de hoy cantando los Backstreet. Bueno, el tema es que él era, lo que contaban también ellos, era que era una persona muy particular y muy, como decíamos hoy de Paris Hilton, ¿cómo decirlo? Ay, no me acuerdo el nombre, excéntrico. Entonces era una persona que cuando decide hacer un casting para crear una banda y estos chicos se van apareciendo uno por otro, uno trabajaba, por ejemplo, Howie creo que estaba buscando entrar a una banda igual que los demás, eran muy jóvenes. Nick Carter cuando empieza, que es el más chico, tenía 12 años, el mayor de ellos tendría 17, 18, que era Kevin. Kevin trabajaba en Disneylandia haciendo de Aladino y alguien le había recomendado de venir Kevin y después Kevin dice, tengo un primo, Brian, bueno, trajo a Brian que tiene una voz divina, Brian. Y después AJ también había hecho el casting y habían quedado también Nick. Y bueno, y así es como que se arma el grupo. Una de las cosas que contaban ellos es que cuando en un momento le dice Luperman, no, pero ustedes lo que pasa tienen que conocerse más y relacionarse. Voy a pagarles una casa, van a vivir en esa casa todo el grupo junto, un tiempo X, obviamente después van a poder ir con su familia, lo que sea, digamos, o su familia los pueden visitar, pero van a tener una propia casa, chicos, con todos los lujos sabidos y por haber, para que en parte se vayan entrenando y aprendiendo a hacer una banda. Todo esto era como un montón de guita previo a que ellos fueran conocidos. Además de todo eso, lo mismo hizo con los NSYNC después. Además de eso, ellos decían, nosotros nos hizo ir a buscarnos por aviones, o sea, Brian no sé dónde vivía, que no era del lugar, dice, nos hizo ir, o íbamos a X lugar y nos iba a buscar las líneas de aeronaves de él, y después de repente le aparecía en una limusina, tenía una limusina, nos hacía llevar hasta la mansión que estábamos viviendo, y claro, ellos eran todos gente de clase media, baja o clase media, y era como, wow, era un sueño hecho realidad. Obviamente clase media de Estados Unidos, obviamente no le faltaba nada, pero era como wow, igual era como importante, en algunos más, otros menos, pero ninguno de ellos tenía la capacidad de... Y era muy asombroso. Y como dicen ellos, nosotros éramos muy jóvenes, éramos muy chicos y nuestras familias también, digamos, eran bastante sencillas en general, algunas con conflictos, como la familia de Nick Carter, otros no, pero dice... Todos teníamos un sueño y claro, nos parecía que ese sueño se iba a hacer realidad con esta persona. Y sí, realmente lo hizo, pero el costo fue caro. Entonces, bueno, ellos mencionaban todo eso, es como, wow, él nos iba nos hacía vivir una vida de millonarios y nos decía, si ustedes quieren ser famosos, tienen que parecer famosos. Aparenten ser famosos y ricos y famosos. Esta es una frase que a mí me queda del libro y de lo que él decía, y es una gran, no se la menciona en el documental, pero posta era literalmente eso, aparenten ser famosos. Claro, después los entrenó muchísimo, muchísimo. Esos chicos laburaban a full para hacer lo que eran. Como él decía, nos enseñó a cantar y a bailar sin perder la voz. Uno de los temas que tenían las anteriores boy band, inclusive los Kids, es que sí, ellos cantaban en vivo, pero cuando cantaban y bailaban y hacían performance, los New Kids hacían playback, porque bueno, perdían si no el aire. En ese entonces hubo complicaciones, porque después no con los New Kids, no, pero por ejemplo sí hubo una boy band, no boy band, eran dos personas que también hicieron play, creo que era Vanilla Ice o algo así se llamaba, no me acuerdo bien cómo se llamaba en este entonces, estoy diciendo tal vez cualquier cosa, que eran dos personas que habían sido muy exitosas, tenían una canción muy exitosa, después se supo que era playback y que ellos eran solo una cara bonita y que nada más, no. Entonces una de las cosas que Luperman le decían es, ustedes no pueden hacer playback, tienen que aprender a ser los más capos de todos, tienen que verse bien, tienen que saber bailar, tienen que saber cantar, todo. Y entonces, bueno, él también tenía dos personas, Donna y otro señor que ahora no me acuerdo el nombre, que aparecen hablando en el documental, que los ayudaban. Donna era una amiga de él de cuando era chica,
de cuando él era chico, y entonces él la ayudó, ella era como la representante, los pone como representantes de los Backstreet Boys. Y el otro muchacho era un poco el que los entrenaba a ellos, los acompañaba a todos lados, etcétera, porque Luperman, por supuesto, estaba, pero él era la cara visible y él tenía su empresa y todo, no era que estaba todo el tiempo detrás de los chicos, ¿no? Aunque iba con los chicos a muchos lugares y giras. Pero él se encargaba del tema, la parte de negocios, conseguir los conciertos, ir a lugares, bla, 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 bla. Y así es como van surgiendo los Backstreet Boys. Primero no tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, entonces deciden, no sé cómo diablos logra él hacer que en Europa, en algunos lugares, alguna que otro sencillo de ellos se empiece a conocer, y ahí es cuando ellos empiezan a hacer el boom. Dicen, vamos a hacer una gira a Alemania. Y ellos eran chicos y recién empezaron como, ¿Alemania? Bueno, se fueron a Alemania y posta tenían éxito en Alemania. Y después regresan a Estados Unidos y después empiezan a pegarla con con otras canciones. Las canciones más importantes que yo recuerdo de los Backstreet Boys que pegaron mucho y en especial en Latinoamérica fueron Everybody, que Everybody tenía un poco de reminiscencias a Thriller, con el tema de los monstruos y todo. Y después otra que fue muy conocida, creo que es As Long As You Love Me, o sea, Mientras Me Ames, y fueron, a ver, tuvo muchísimos más hitazos, pero como que esas dos las recontra pegaron, Latinoamérica. Y entonces empezaron las giras acá, y obviamente ahí es cuando los conocí, de lejos, muy de lejos, así chiquititos, y todo el boom de los Backstreet Boys. Mientras estaba el boom de los Backstreet Boys, este señor no, es cuando dice no da puntada sin hilo, y crea a la banda de los NSYNC, que es muy loco porque la banda de los NSYNC empieza a ser la contra de los Backstreet Boys, empieza a haber un toque. Lo loco de esto era como la banda entre comillas soporte, o sea, si los Backstreet Boys, ellos mismos lo decían los NSYNC en la cosa, ¿no? En lo que es el documental, los que estaban ahí, ¿no? Que ellos también estaban con hambre de deseos de fama y sabían que esta persona era la persona que tenía los Backstreet Boys y también les vendió la misma historia, las mismas cosas y también los hacía. Dice, pero nosotros éramos como los hermanos adoptados que estaban en secreto, nadie quería decir al principio, inclusive los papeles lo decían, nos parecía raro que quiénes éramos nosotros, no querían contarlos. Y después, bueno, claro, por supuesto, nos entrenaban todo, pero los Backstreet Boys medio como que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, de que estaban entrenando otra boy band. Hasta que un día la boy band dice, y nosotros, dice los NSYNC, nosotros agarrábamos las obras de los Backstreet Boys en ese entonces, o sea, cosa que los Backstreet Boys rechazaban porque no había tiempo, porque no había espacio, porque venían a descansar o lo que sea, nosotros íbamos, nos presentábamos. Entonces nos hacían presentar a los NSYNC. Y hasta que hubo una vez un especial de Disney que los Backstreet Boys venían como a hacer mucha gira y dijeron, no podemos hacerlo porque realmente no llegamos, nos vamos a cansar, hace un montón que necesitamos descansar. Bueno, ellos rechazan estar en un especial de Disney, que cantaban y todo. Los NSYNC se presentan, tienen mucho éxito con su canción, su sencillo más importante, no el más importante que tuvieron otros importantes, pero sí con la canción que largan ellos, que es I Want You Back o algo así, ¿no? Y fue como... Yo me acuerdo cuando vi el video de los NSYNC, había como dos cosas. Uno, yo decía, ay, no son como los Backstreet Boys, pero por otro lado el ritmo también estaba bueno. Y obviamente Justin Bieber dice, no, ese vino después. Justin Timberlake era como, el más famoso, el más cantante de todos. Bueno, la cuestión es que los hace muy exitosos esto. Y ahí es cuando empezaba la pica con los Backstreet Boys. Pues claro, los Backstreet Boys lo decían y también lo dijeron gente del grupo del asunto. Dice, es muy duro, dice. Tanto para los chicos como para... Y si nosotros lo pensábamos, pero no lo decíamos, ¿no? Donna, los otros que también estaban entrenando a los otros chicos, dice, es duro porque de repente es como que tu competencia, que es normal que tengas una competencia, sos boy band, sale otra boy band y surge y también es exitosa, tu competencia haya sido creado por el mismo que te creó a vos, o sea, con la misma persona, casi como una... Dice, muchos ellos la sintieron como una puñalada de la espalda de Lou Pearlman, porque fue decisión de Lou Pearlman hacerlo. Ahora bien, no era solo estos roces entre ellos por una cosa u otra, sino que Lou Pearlman ve el negocio en esto, y ellos lo dicen. Entonces, ¿qué le hace? Empieza como a llenar en la cabeza a los Backstreet Boys en contra de NSYNC, y a los chicos de los NSYNC contra los Backstreet Boys. Entonces,
claro, por ejemplo, en Sin decían, ¿no? Los chicos en Sin, él venía y nos decían cosas como, ay, pues subieron los chicos de Backstreet Boy, qué complicados son para trabajar, porque no quieren hacer esto, qué sé yo, o escuchaste lo que dijo X de los Backstreet Boy sobre vos y no sé qué, y claro, ellos empezaban con la vena hinchada. A los Backstreet Boy le decían lo mismo, ay, no saben estos chicos en Sin las cosas que están diciendo ustedes. Claro, esto hacía que ellos, estas dos bandas, no se hablaran. Lance decía, yo los veía en los pasillos, yo no los podía ni ver, no los podía ni saludar, pensando las cosas que ellos pensaban nosotros. Inclusive hay algún archivo en donde vos ves que ellos gastaban un poco a los Backstreet Boys. Y claro, dice, ¿por qué hacía esto Luke Perlman? Primero porque, claro, nos alejaba a unos de otros, entonces como nosotros estábamos enemistados, no nos podíamos ni hablar de un lado o del otro, no nos queríamos ni ver. A su vez, las chicas tenían esta sensación de que tenían que elegir entre una de las dos bandas. Y mientras tanto, el que ganaba con las dos bandas, porque las dos bandas ascendían y siendo enemigas, entre comillas, era Luke Perlman. Él engañaba a las dos bandas en este sentido y en muchos más. Y era él. Y es como, ¿what? Y hoy vamos a terminar el documental contando del engaño que les hizo a los Backstreet Boys y a los NSYNC. Va a ser un hermoso cliffhanger para contarles todos los engaños y cómo utilizó como caretas propias a estas dos boy bands. Pero esto lo vamos a hacer la semana que viene. Entonces, bueno, ahora bien, vamos a esta parte de la historia que parte lo que es el programa, el documental empieza con toda esta historia, ¿no? Contando cómo fue la creación de las boy bands, Ahora bien, en medio de todo este auge de fama, de guita y todo, y de discusión entre ellos dos, sucede lo que se empieza a ser el gran fraude. Y en la parte más dolorosa, y con esto les vamos a dejar el cliffhanger, la historia, para ambas bandas. ¿Por qué? Porque primero voy a contar lo que decían los NSYNC. Bueno, dice, nosotros estábamos trabajando ya hace casi 2 años para Luke Perlman y para su gente. Dice, habíamos sido entrenados, nos matábamos, laburamos para hacer la mejor boy band, la pica con los Backstreet Boys, recitales, joda, fiestas, todo. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta persona, dice Luke Perlman, de repente nos tenía, parecía que nos cuidaba como si fuéramos, no sé, con una cajita de cristal. ¿En qué sentido? Dice, nos había dado todo. Lo mismo había hecho con los Backstreet Boys. Nos daba una gran casa, nos daba un montón de cosas para que nosotros nos divirtiéramos, nos pasáramos bien, hacían fiestas en la casa, estaba todo como... Íbamos un grupo de adolescentes jodiendo y teníamos un montón de cosas, recitales, chicas, todo lo que se les ocurra. Dice, banda, es más, él después crea otras bandas, ¿no? Luke Perlman, de chicos y de chicas también. Dice, ay, y se nos daba todo, gira, fama, música, nos entrenaban, estaba todo bárbaro por ese lado, decían ellos. Ahora bien, mientras todo estaba todo muy bonito y color de rosa y teníamos una vida muy elegante y wow, es más, dice, a él le encantaban las comidas familiares, como decía él. Entonces él te llevaba al mejor restaurante, el más caro de la ciudad, no sé, a cualquier ciudad, Nueva York, lo que fuera, donde no había reserva, pero dice, yo te consigo reserva, conseguía los mejores lugares, nos invitaba a toda la banda, a todos los asistentes, a las familias, a todo, y a él le encantaba tener estas grandes comidas caras. Y bueno, quieren ir en yate, chicos, se van en yate a lugares, si quieren ir van en avión a estos lugares. Y claro, decía, ¿qué pasa? Decía Lance, ¿no? La mamá de Lance también charla con él en medio del documental y hablaban sobre esto, ¿no? La mamá decía, Luke Perlman me decía, señora, dice, ¿usted de qué trabaja? Es más, docente, ¿no? Sí, digo, yo soy docente, le dije, y la primera vez que lo conocí. Y dice, ¿sabe una cosa? Ahora cuando su hijo sea famoso, usted ya no va a tener que ser docente. Y entonces la mamá dice, yo sabía en parte que lo que me decía no era cierto, pero una parte de uno que sí es como, mira vos, qué copado, vamos a estar todos re bien. Y es difícil, lo mismo decía Lance, ¿no? Cuando vos tenés un sueño y la persona que vos confías y viene alguien y te cuenta y te dice todas las cosas como vos querés tenerlas, o sea, y nosotros lo estábamos cumpliendo ese sueño, o sea, era como eso, la gran oportunidad se nos había dado, éramos famosos y todo, películas, también aparecían en pequeñas películas, algunos hicieron después su carrera, bueno, Justin Timberlake hizo carrera al respecto y también solista, dice, pero esto fue mucho después de Luke Perlman, claro está. Y estábamos como en el auge, la cresta de la ola, y está todo muy lindo, dice, en especial cuando una persona te está diciendo lo que vos querés escuchar. El problema es cuando la burbuja y la máscara, digamos que la careta, se cae.
Lo mismo pasaba por otro lado con los Backstreet Boys. AJ contaba, dice, nosotros le teníamos un afecto importante a él, era muy amable, muy agradable con todos nosotros, psicopados. Es más, Aaron Carter después lo dice, yo no sé a dónde estaría si no fuera por él, probablemente en la cárcel, dice. Bueno, no le queda muy... Está por ahí. Ha tenido muchos problemas esta persona, ¿no? Aaron Carter, el hermano menor de Nick. Pero bueno, el tema es que dice, en un momento él dice, yo, nada, nos daba todo, dice. Era genial, dice, y es más, yo también hice giras con él y todo. Dice, mi hermano dice, entró a los 12 años, con Luke Perlman nunca más lo vimos, dice, según él, es un poco exagerado porque yo lo he visto con Aaron Carter, lo he visto a Nick Carter con él. Él ayudó bastante en la carrera del hermano, pero bueno, después dice, sí, Luke Perlman me hizo a mí quien soy, dice Aaron Carter, y la carrera que yo tengo, y la música, y me llevó de giras, por eso yo también le tengo un pequeño aprecio y me da mucha tristeza la vida de Aaron Carter y lo que ha pasado últimamente con muchos conflictos y escándalos. Pues recuerdo que él, no lo vi, pero sí recuerdo que él vino de gira acá a Argentina, siendo muy chiquito, tenía unos 11, 12 años. Me impresionó esto, ¿no? Que viajara entre comillas solo. Viajaba con sus bailarines y con una persona que lo cuidaría. Después escuché, según él, que en esas épocas de giras habían abusado de él. Y después, bueno, hay un montón de denuncias que más ha hecho Aaron Carter. Y que probablemente, no sé si todo, porque realmente hay cosas que uno se da cuenta que es una persona con muchos problemas. Pero hay fuente, hay raíces de sus problemas en estas cosas que le han pasado, ¿no? Entonces, bueno, él no viajaba con la familia, viajaba con sus bailarines y con un par de personas representantes. Vino a Argentina, cantó acá, tenía como una fama, y era como un niño así, todo chispeante y lleno de luz y de diversión, me acuerdo. Y era el pequeño hermanito de Nick, siempre era eso, ¿no? Y era como un Nick chiquitito. Bueno. Volvamos. El tema es que, bueno, él decía, no, estaba todo bien. Bueno, AJ contaba, y eso también para él le dice es doloroso, porque para nosotros él era uno más realmente. Él se autoproclamaba el sexto Backstreet Boy. Dice gente como, por ejemplo, dice Kevin, que era el mayor de nosotros del grupo, tenía 17, 18, dice el papá de Kevin había muerto de cáncer. Y él, Lou, había sido para Kevin una especie de figura paterna que lo estaba guiando, lo estaba ayudando, lo estaba acompañando, él te escuchaba, vos le hablabas, le contabas tu vida, tu historia, él nos escuchaba a todos nosotros, se sentaba, te lo pasabas bien, y uno ve las imágenes en donde estaban todos felices, contentos, todo lo querían. Realmente era casi como Papá Noel, el tipo, les había dado todo lo que ellos imaginaban y más, y sus sueños estaban siendo realidad. Ahora bien, ¿cuándo fue que se caen las caretas? Bueno, hubo dos cosas que hicieron que se cayeran las caretas. Dice, la primera, dice Lance y cuenta AJ o algo así, es que hubo un día, en medio de todo este auge de fama y de cosas, ya habían pasado los primeros discos de Backstreet Boys, habían pasado los primeros discos de NSYNC, las giras ya estaban pasadas, ya eran wow, estaban ahí como bastante en la cresta. ¿Cuándo sucede el primer problema? Dice. Estábamos en Orlando, Florida, estaban las dos bandas cantando y todo, y por primera vez pasa algo, ¿no? Dice, creo que algunos querían ir a un lado, algunos querían ir al otro, y de repente querían coincidir porque querían ir a comer no sé a qué restaurante, uno o dos miembros de NSYNC y uno o dos miembros de los Backstreet Boys. Y finalmente es cuando un par de miembros de los Backstreet Boys, creo que era Brian y no me acuerdo si era Kevin o Howie, uno de los dos, Brian seguro, y por otro lado, no me acuerdo cuáles eran los miembros de NSYNC, pero había algunos que estaban ahí, se sientan finalmente a comer juntos. Backstreet Boy, parte de la banda y parte de la banda de NSYNC. Y se pusieron a charlar. Y ahí contaba, ¿no? AJ dice, ahí es cuando Brian después nos contó, dice, cuando empezamos a hablar, había cositas que no cerraban por ningún lado. Y se empezó a escuchar charlas porque no estaban solos, había miembros del grupo también que lo seguían, no las fanáticas todos, sino miembros de la gente que trabajaba con Luperman. Y todos se empezó a escuchar Luperman acá, Luperman allá, Luperman babá. El Lu dijo tal cosa, Lu dijo tal otra, tal. Y ahí es cuando empezaron a atar cabos de las mentiras que él les estaba diciendo a una banda y a la otra. Y no solamente mentiras que tenían que ver con la relación entre ellos, y había una razón también de peso para que los separara, y era el tema económico, y qué era lo que estaba pasando entre una banda y otra, lo que él estaba haciendo con cada una de las bandas. Y no solo eso, sino que después,
a todo esto, ya había conflictos con Ensign. AJ dice, me acuerdo que nos subimos a un micro, que nos teníamos que ir a no sé dónde, viene Brian, recontra enojado, contándonos de lo que había escuchado en la reunión. Dice, ustedes saben que dice esto y esto, Luperman. Y es como, ¿what? Y Ensign también. ¿Qué pasaba con Ensign en ese entonces? Bueno, estamos cerrando ya el programa porque se está acabando el tiempo. Y les vamos a dejar el cliffhanger. ¿Qué pasa cuando nos sienta todos Luperman finalmente en una mesa a los Ensign y le da un cheque? ¿Qué había en ese cheque? Eso van a tener que saberlo el domingo que viene. Así que los dejo con esta bella máscara. Nos